Muchas gracias. La idea, el título lo puso Edwin, así que vamos a tratar de ir amoldando tanto lo que se ha hablado ya en la mañana con algunos de los mensajes que están asociados a este tema que yo quería pasar. Como descripción simplemente de dónde vienen los conceptos que yo les voy a ir comentando es respecto a este mundo de fintech, de la industria financiera. Yo vengo con 3 sombreros que informan mis opiniones y que por supuesto son opiniones personales respecto a dónde estamos y hacia dónde estamos yendo. Infocor Group tiene 4 empresas a grandes rasgos, una de ellas un proveedor tradicional de tecnología para la banca. Estamos en muchos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia hace unos 15 años. Somos proveedores de Agrario, Bogotá, Occidente y casi todos los sospechosos de siempre, Santander, etc. Después tenemos 2 startups y eso nos trae y nos acerca mucho al mundo fintech, donde estamos transitando el mundo ya no del proveedor de enterprise software tradicional, sino startups tratando de crecer, de construir negocios globales y demás. Y finalmente, lo que tenemos es un pequeño fondo de inversión en startups de fintech y de inteligencia artificial, donde nos da esa otra perspectiva de estar con los emprendedores, ver qué precisan, ver cuáles tienen éxito, ver cuáles no tienen éxito, algunas de las razones de eso, y sobre todo, y viniendo a lo específico de este tema, es pensar un poquito en cómo esos emprendimientos en los cuales invertimos pueden crecer junto con, en paralelo a o contra los bancos. Y eso, y tenemos probablemente los 3 sabores metidos adentro del fondo en diferentes maneras. La presentación está ahí, pero no está ahí, pero bueno, ya llegará. Yo lo primero que voy a arrancar es con un par de comentarios generales. Uno es claramente con la asunción o el inicio de todos estos temas de fintech, era mucho más cool, generaba mucho más tráfico y muchos más clics el presentar una visión 100% oposicionista del asunto, decir, bueno, o sobreviven unos o sobreviven los otros, alguien tiene que morir en el camino, y cuanto más sufrimiento, más prensa, así que está todo bien. Claramente, a la medida que va pasando el tiempo, creo que se van encontrando lugares donde hay una sana competencia y simplemente lo que pasó con fintech es, en un mercado donde había X cantidad de players con una licencia bancaria, ahora hay 2 más que no tienen una licencia bancaria, por ende no se llaman bancos y tratan de competir por ese segmento. Es la dinámica de cualquier industria desde tiempos inmemoriales. Otras donde la idea está buena para generar una empresa fintech, pero la verdad es que exista sin un banco no tiene sentido y por ende el único camino natural de eso es que el banco que golpee primero sea el que se la lleve, la incorpore, la escale y la haga funcionar. Y después queda un gran espacio al medio, que es para mí sobre todo lo interesante de esto, cómo pensar en expandir la torta en conjunto. Hay nosotros se habla mucho de los no bancarizados, hay alrededor, por los números andan en, muchas gracias, en 2 billones de personas. Este era el comentario respecto al inicio de la relación entre fintech y los bancos. La cobertura, como decía, mucho más atractiva con titulares de este tipo. Nadie cliquea el titular llamado leve movimiento en la industria financiera. Lo que cliquea son estos. Y para mí todo esto llega a por qué se da esto, por qué estamos parados acá discutiendo esto. Hoy no lo mencionaron en el panel, no lo mencionaron en las presentaciones anteriores. Yo soy de la opinión, y esta opinión ofende inmediatamente a todos mis clientes bancarios en primera instancia, y cuando lo empezamos a charlar empezamos a encontrar un poco más de coincidencia, y es la industria financiera tiene un problema sobre todo cultural y de base, y es de las pocas industrias, probablemente con la excepción de los monopolios estatales, le hace el transporte, la seguridad pública y etcétera, donde toda la fuerza la tiene el proveedor y muy poca de la fuerza la tiene el cliente. Y eso para mí es, y más allá que no hay banco en el mundo que no tenga colgado en la pared
el cartel que dice el cliente es lo primero en mi vida, y sin el cliente me muero y todo lo demás. La realidad es, por la naturaleza de este negocio, de la industria financiera, donde la posesión del dinero es muy, muy importante, obviamente, y el banco es el que decide sobre el destino de ese dinero, la relación de poder entre proveedor y cliente está invertida. Y si lo piensan un segundo, cuando haces una regresión hacia atrás sobre eso, muchos de los males de la industria y también muchos de los espacios que dejó libres para que crezca todo este movimiento fintech es porque partís de ahí, porque partís donde la relación está invertida y no es el cliente el que manda. Porque no seamos naivos al respecto, no seamos inocentes, en la relación cliente-proveedor en la industria financiera no es el cliente el que manda, es el banco el que impone las condiciones. Y como siempre, todos estos son statements generales, hay bancos que se portan mejor, hay bancos que se portan peor. Las empresas, por muy grandes, por muy mega multinacionales que sean, al final son empresas de personas y entonces puede haber un banco que tiene pésimas políticas, pero que con la persona con la que vos te encontrás es un account manager espectacular que te cumple con todo lo que vos precisás y mucho mejor de lo que esperabas, y viceversa. Bancos con muy buenas políticas que son pro cliente, pero que al final, mal ejecutadas en la línea, terminan siendo muy difíciles de lidiar. Entonces, para mí, este es uno de los grandes temas de la industria financiera y, entre otras cosas, explica la existencia en su totalidad del mundo fintech. Y eso, entonces, para mí lo convierte esto en un tema cultural. El banco puede invertir todos los millones, trillones de dólares que quiera en fintechs. Si no cambia la cultura, no va a cambiar. Y eso para mí tiene mucho que ver, y la representación es la conversación que se daba recién de lo absorbo, no lo absorbo, lo invierto, no lo invierto, lo escalo, no lo escalo. Todas esas son conversaciones de el banco no está cambiando prácticamente nada de su cultura en esa conversación, salvo eventualmente y quizás la política de adquisiciones, donde históricamente los bancos solo compraban cosas grandes, compraban el banco que se iba del país, compraban las 50 sucursales que le sobraban al otro banco. Ahora lo que está comprando es al pichoncito de $1 millón, $1,5 millones de dólares, 2 millones, que antes no había nadie en el banco que pudiera procesar esa transacción. Entonces, hasta que no se dé el cambio cultural, por un lado yo no creo que los bancos logren realmente avanzar en el customer experience que proveen, en esa experiencia de cliente que proveen, en poner al cliente primero. Y además van a seguir dando espacio para, en una visión más oposicionista, más de competencia, que alguien vaya a tratar de llenar esos espacios. Y por eso creo que la conversación de fintech versus banca, junto con banca, además de banca, es muy, muy relevante. Yo creo que hay un montón de espacio para colaborar. Creo que una de las cosas que faltó en la conversación de recién, cuando preguntaron, bueno, ¿cómo hago yo como empresario, como emprendedor para trabajar con el banco? Hay una cuestión de expectativas, por lo pronto. Si yo me imaginé, y no estoy dispuesto a cambiar mi postura como emprendedor, de que arranqué esta empresa, y esta empresa va a valer 100 millones de dólares dentro de 7 años, y voy a hacer una serie A, una serie B, una serie C, y voy a salir en el diario como el mago absoluto que le vendió WhatsApp en $1 billón con 19 empleados a Mark Zuckerberg. Eso en ninguna industria, y particularmente en esta, nunca lo haces teniendo un inversor estratégico adentro. Si vos tenés un negocio de publicidad digital, no aceptás inversión de Facebook cuando estás buscando una ronda de Friends and Family. Porque sabés que entonces Google no solamente nunca te va a levantar el teléfono, sino que va a hacer todos los esfuerzos posibles para matarte. Esa es la definición de un inversor estratégico. Existe, es anterior al tema fintech, ha existido toda la vida en el mundo de la inversión y es uno de los dogmas básicos. Entonces, esperar que haya un cambio mágico en esto, donde yo puedo tener lo mejor de los dos mundos, tengo el inversor estratégico, pero toda la libertad para hacer lo que quiero, bueno, no ha ocurrido todavía, no se me ocurre cómo decir que vaya a ocurrir. Eso es una cosa bien importante. Hay un montón de espacio para la colaboración. Si yo tengo una startup que le provee valor agregado al banco como un cliente más, donde voy y hoy le vendo a este banco, mañana le vendo al de al lado y mañana le vendo a la fintech que compite con ese banco, entonces ahí estamos en igualdad de condiciones y podemos competir, y esa es la fintech que va a eventualmente hacer todo el proceso y ser muy, muy grande o fallar por el camino como toda startup puede fallar.
Si no, lo otro es acomodar las expectativas del emprendedor y el decir es, yo construí esta empresa, no va a ser la empresa que me va a hacer salir en el diario como el mega emprendedor de Colombia o el mega emprendedor de Uruguay, sino que es una empresita que puedo construir y que eventualmente, si hago bien mi trabajo, en 1 año y medio, en 2 años, se la enchufé por X dólares al banco. Y se la di con un moño, el tipo se quedó con la propiedad intelectual, con el equipo que pude haber construido y yo cumpliré el año, añito y medio, 2 años que me pongan por contrato que me tengo que quedar en esa compra y a los 2 años estaré mirando cuál va a ser mi próxima idea que voy a hacer. Pero entonces eso es una conversación de $1 millón, de $1,5 millones, de $2 millones, de $500.000 si estabas muy temprano. No es una conversación de $100 millones. Y es un tema de ajustar expectativas. ¿Para qué estás construyendo la empresa? Si vos construís una empresa que solo funciona si el banco X me compra o quiere trabajar conmigo, entonces asumí que ese es tu camino. Y es bien importante porque es una cuestión de expectativas. Con las expectativas incorrectas es muy difícil tener relaciones satisfactorias para ambas partes. Dicho todo eso como setup, yo ahora lo que quiero comentar es algunas de las cosas que veo cambiando en la industria financiera donde hay espacio para esa colaboración y ese trabajo en conjunto. Por lo pronto, en el tema de Customer Journey, hay todos los posibles dibujos que quieras respecto a ese Customer Journey. Para mí el resumen de esto es, volviendo al tema cultural y demás, los clientes esperan más, esperan ser tratados como si fueran el centro, esperan tener control sobre la relación y por ende todas estas cosas son cada vez más importantes. Entonces, a mí uno de mis clientes banco me llamó para tener una conversación en su directorio, en su management team, como si siendo yo también un cliente. Y me decían, ¿cuánto te impacta el hecho de que hayamos salido en el diario en otro país que no tiene nada que ver con Uruguay, con temas de lavado y narcotráfico y demás? ¿Te hace cambiar tu relación con el banco? Bueno, ese tipo de cosas cada vez influencian más. De vuelta, porque el cliente, y sobre todo los clientes más jóvenes, no son indiferentes a ese tipo de cosas. Y capaz que les importa menos algunas de las cosas que les importaban a nuestros padres, a nuestros abuelos respecto al banco. La solidez, el tamaño del edificio, el grosor de las columnas en el frente, cuántas estatuas de mármol hay, era una cuestión de solidez histórica y capaz que eso hoy es mucho menos importante y el hecho de que seas una marca con la cual quiero estar asociado, una marca que de vuelta me trata como si yo soy el centro y la razón de existir de la relación, es mucho más importante. Y la tecnología, y por eso el tema fintech en particular tiene mucho que ver con esto, es la tecnología nos hace esperar cada vez más. Yo una de las cosas que le digo en mi gorro de proveedor de software hacia los bancos es, el cliente no te está comparando con el banco de al lado. El cliente no va a hacer, para abrir una cuenta bancaria, para sacar su hipoteca, no va a ser una audición de 28 instituciones financieras a ver cuál le atrae más. El cliente, cuando vos lo atendés, por ejemplo, de manera digital, te va a estar comparando con Facebook, te va a estar comparando con Twitter, te va a estar comparando con Feedly, con las aplicaciones súper bien diseñadas, con un foco absoluto en Customer Experience que utiliza para otras cosas en su vida. Entonces, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial y cómo yo puedo prever esas necesidades. Yo uso siempre el ejemplo porque es de los más tontos y todo lo vivimos todos los días. Vos abrís Waze a las 7 de la mañana y Waze, sin que apretes ningún botón, lo primero que te dice es, ¿estás yendo para la oficina? Con un botón que se va limpiando solo, no tenés que apretar el Go, y si esperás 4 segundos, ya directamente te muestra el mapa de tu oficina. ¿Y por qué? Y porque el tipo ya sabe, vas todos los días a tu oficina a esta hora, además de que le diste acceso a tu calendario. Entonces, eso es un uso, de vuelta, de los más tontos y básicos de este asunto, pero eso es lo que yo espero. Entonces, si yo todos los viernes de mi vida hago la misma transacción bancaria, algún día, hoy, pasado mañana o dentro de 2 semanas, voy a esperar que ya te des cuenta de eso. Y que entonces no me hagas pasar por 18 clics para llegar a hacer la misma transacción que yo hago todos los benditos viernes a las 4 de la tarde. Ese tipo de cosas, de vuelta, pasan por un cambio cultural y también un montón de adopción de tecnología y foco en proveer. Cada vez más estas cosas están disponibles para los bancos, están disponibles para las fintechs. El contexto, las preferencias, el comportamiento, todo ese tipo de cosas espero que lo sepas.
Son esas cuestiones de yo hoy espero que lo sepas. No me es suficiente con que lo tengas ahí guardado, que me hayas pedido 200 veces cuáles son los ingresos míos de todo mi núcleo familiar y después me mandes una oferta de un préstamo que es ridículamente bajo, alto o diferente de lo que yo puedo necesitar. Ya eso no es suficiente. En términos de atención, de vuelta, hoy Sergio hablaba de chatbots para la atención. El cliente espera que vos estés donde él está. Se habla ahora, hay un término de moda, del post-app world y cómo hay un mundo más allá de las aplicaciones. La gente no va a querer ir a la aplicación del banco, va a querer que el banco vaya a Facebook Messenger, va a querer que el banco vaya a WhatsApp, va a querer que el banco... Bueno, hoy en día eso no es ciencia ficción. Si en Colombia alguno de ustedes ha usado el servicio de Twitter Banking de Banco de Bogotá, eso es una de las cosas que hace mi empresa, por ejemplo. Esas cosas están en producción, se pueden dar hoy. No hay que esperar. Y cuando vos interactuás con el Twitter Banking de Banco de Bogotá, estás interactuando con un robotito de inteligencia artificial que nosotros construimos para que te atienda. Que por supuesto, como toda inteligencia artificial, tiene sus límites y hay que ser muy ágil y bueno en qué pasa cuando el robot se golpea contra ese límite. Si yo te digo... Mil disculpas, no tengo una respuesta para esa pregunta, pero alguien del call center te va a llamar en la próxima media hora, bueno, más vale que te llame. Porque si no, todo lo que hiciste para construir esa buena fe en la relación, lo prendiste fuego de inmediato. Y, por supuesto, hay en esas cosas un montón de foco en la cultura, en la tecnología y también en las operaciones de cada una de estas instituciones. Tanto fintech como los bancos. Alexa, Voice, un montón de cosas. El famoso tema del banco invisible o la institución financiera invisible. Cómo, de vuelta, usando inteligencia artificial, hoy en día puedo estar en todos lados sin tener que estar en ninguno. Es uno de los temas donde las fintechs le pueden agregar infinita cantidad de valor a los bancos y los bancos a las fintechs. Desde el punto de vista de blockchain, hoy también se tocó muy rápido, se tocó muy al pasar. Este es uno de los temas, no estoy hablando de Bitcoin, estoy hablando de blockchain, y cómo va a haber ejemplos que no tienen nada que ver con las criptomonedas, que tienen el potencial de cambiar mucho la relación institución-cliente. Cuando yo salgo a buscar esa hipoteca para mi casa, típicamente voy a interactuar con 2 o 3 instituciones financieras y típicamente voy a tener que llenar 276 formularios levemente parecidos, pero levemente diferentes, lo suficientemente diferentes como para que los tenga que llenar todos de vuelta cada vez. Eso convertido en un contrato de blockchain donde yo puse toda mi información y lo que hago es le doy acceso a las diferentes instituciones financieras que quiero que me evalúen para darme a mí una solución, no solamente cambia la relación de poder, el formulario es el mío, no el tuyo. Esta es la información que yo estoy dispuesto a darte para que vos evalúes si me querés dar un préstamo o no. De vuelta, es un cambio. La parte tecnológica de esta conversación que acabo de tener conmigo mismo es simple. A esta altura es súper simple. Lo que hay es un mega cambio cultural. El banco está dispuesto a evaluar mi riesgo con el formulario que yo quise llenar y no el que él me dio. Veremos. Pero ese es un ejemplo tonto que muchas veces cuando nos quedamos en blockchain nos quedamos atados al tema Bitcoin y las criptomonedas. Hay infinita cantidad de usos más alrededor de eso. Tema de regulación, se habló bastante. La regulación es un tema, en muchos casos es un problema, en algunos es una oportunidad, si logramos llevar la regulación hacia, de vuelta, con esa visión de customer first, hacia donde tiene que ir, se abren un millón de posibilidades, no solamente para bancarizar a esos 2.000 millones de personas que están afuera del sistema, sino también a los 2 o 3.000 millones de personas que están en el sistema pero que a gatas lo usan. En ese número de no bancarizados no se cuenta el tipo que cobra la nómina en el banco, va al cajero y saca todo en cash y vive en cash. Ese tipo no está bancarizado, es un detalle. Entonces, solamente para cerrar y para la idea de todas las... Volviendo a un tema que tocaron y los dejo con ese pensamiento, solo para que lleguen ahí es. La dicotomía banca-fintech yo creo que tiene sobre todo una cuestión cultural, creo que hay que ajustar mucho las expectativas de cada parte para que los dos entren con los ojos bien abiertos a la relación. Y además creo que el año que viene en este mismo evento, o dentro de un par, vamos a estar hablando de que toda esa rivalidad era un detallecito cuando vengan algunos de los nenes grandes que mencionaron a querer entrar en la industria financiera en serio y entonces estemos hablando de
qué pasó con mi banco que desapareció y ahora tiene un cartel que dice Facebook arriba. Eso va a ser alguna de las cosas interesantes que vamos a seguir viendo. Con eso, creo que estoy justo en tiempo. Muchísimas gracias, un placer. Hola, estamos medio justos de tiempo. Si alguien tiene una pregunta muy pressing, la hacemos en vivo. Si no, yo estoy acá abajo y la seguimos uno a uno. Capaz que eso es más práctico para todos. Muchas gracias. Sobre tu empresa, Martín, ¿qué hace tu empresa particularmente? Mi empresa lo que hace es canales digitales para instituciones financieras. Es todo ese layer de la relación digital entre el banco o las fintechs y sus clientes. No nos metemos en los procesos internos del banco, no tenemos un core bancario ni nada de eso, sino que nuestro nicho absoluto es eso. Nos fijamos una visión muy, muy ambiciosa porque nos divierten los desafíos, que es helping people love their bank. Si hay algo que uno no tiende a asociar con los bancos es el amor, pero nos dijimos, si podemos lograr una mejor relación entre el banco y sus clientes, ese es nuestro cometido.